Continuamos en Cuestión de Enfoques y paso a presentarle a nuestro invitado, doctor. Un placer estar acá. Bienvenido, Gracias. Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos. Un honor para mí. Seguridad jurídica, cuando uno piensa en la seguridad, uno piensa de inmediato en la seguridad ciudadana, en la inseguridad ciudadana, pero con frecuencia los empresarios, organismos internacionales, analistas políticos y críticos hablan que el país tiene una precaria seguridad jurídica. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Será que no es seguro acudir a los tribunales? ¿En qué consiste cuando hablamos de esto? Bueno, la mera verdad es que hablar de seguridad jurídica es a veces complicado ponernos de acuerdo. Recientemente estábamos viendo, por ejemplo, algunos estándares y vimos que cada una de las casas que es una publicación tiene diversos subcriterios, ¿verdad? Uh-huh. Quizás el que puede ser el más intuitivo y sobre el que más se suele trabajar con cotidianidad es aquel que parte de algunos principios muy básicos, ¿no? Por una parte, la idea de que en un cierto estado hay una separación de poderes, por ejemplo, y entonces se pueden dividir con claridad las tareas y las funciones del Estado. Que son independientes, ¿a eso se refiere? Eso es lo que, claro, entonces eso por una parte, ¿no? Que por ejemplo la función legislativa la va a tener un órgano, la función jurisdiccional la va a tener otro órgano, y bueno, la residual, que suele entenderse como la ejecutiva, tendrá otro. Entonces, ese es un elemento, ¿no? Que aparece como una condición necesaria para que se pueda decir de que en un cierto estado existe una seguridad jurídica. Ahora, no es para que no es tres suficiente, poderes ¿no? Independientes que hacen bien su trabajo cada uno. Cuando menos tiene que hablarse de que esas funciones están distribuidas, porque hay otros estados que a veces tienen tal vez más órganos, ¿verdad? Pero las funciones tendrían que estar, digamos, separadas, que no la tenga una sola persona o que no la tenga un solo órgano, sino que estén debidamente distribuidas. Esa es una parte, ¿no? Esa es una parte. Otra parte muy importante que debe tomarse en cuenta en estos aspectos es el elemento que podríamos llamar nosotros de previsibilidad de las decisiones. O sea, que viene un legislador, como las tareas están distribuidas, ¿verdad? Entonces, lo que este legislador me manda, al momento en que se vaya a aplicar en el caso concreto, bueno, que se aplique según como vino en el documento original, o sea, la ley. Que se aplique lo que dice la ley y no lo que interpreta un juez. Claro, eso permite una predecibilidad, ¿verdad? Eso es lo que busca es que nosotros sepamos, por decirlo en palabras sencillas, a qué atenernos. Que si yo hago algo, me va a pasar lo que dice ahí y no otra cosa. O sea, ese es un elemento. Es decir, que no salte, que no me den gato por liebre, que no salte una sorpresa por ahí. Claro, y esto es muy, muy importante y es importante decirlo porque a veces algunos otros temas no se suelen entender. Esto es bien importante porque si no fuera así, uno tendría que adivinar qué es lo que va a decidir el órgano jurisdiccional. Y ahí es donde entra la inseguridad. Ese es el tema. Lo que puede ser el criterio para usted de justicia, para mí puede ser diferente. Entonces supongamos que usted es un juez, ¿verdad? Y yo soy otro juez. Bueno, ¿qué pasa? Para el tercero, sobre el cual hay que decidir imparcialmente, si usted tiene un criterio de justicia, va a decidir con el suyo, ¿sí o no? Y si yo tengo otro criterio de justicia, entonces el tercero no sabe a qué atenerse. El parámetro objetivo ahí sería la ley. Ese es el gran descubrimiento que obtuvimos, porque al final esto del Estado de Derecho, hay que recordar, es una construcción, ¿verdad? Una construcción cultural que va a aparecer en el siglo XIX. Disculpe, mi lado académico se me sale y vamos a hacerlo y me gusta poner un poco de contexto. Y yo quiero que la gente también entienda, porque se repite. Sí, porque los abogados tenemos ese defecto, hablamos del Estado de Derecho, pero no lo hacemos vivo, ¿no? A mí me gusta que cuando a veces me lo explico en mis clases y incluso a mis estudiantes me gusta que lo vivan, ¿no? Claro, porque podríamos vivir de otra manera. Creo que algo que aprendimos desde la Revolución Francesa para acá es que la manera en cómo podemos organizar nuestra sociedad es contingente. Y por eso que tenemos que cuidar nuestra democracia y nuestra república, porque puede no ser más. Entonces, claro, lo que se descubrió en aquel momento es que, bueno, ¿y cómo hacemos entonces para lograr que su criterio de justicia no entre en conflicto con el criterio de justicia del juez o con el del cuarto y así? Y bueno, aparece entonces la idea de que la ley va a servir como parámetro. La ley va a servir como parámetro para que nosotros podamos decir, bueno, si yo hago X y la ley decía que quien hacía X le va a pasar Y, entonces me pasa, pero no que me van a salir con W o me van a salir con A, o sea, nada que ver.
¿verdad? A eso se refiere entonces, Sebastián, con la certidumbre, la previsibilidad, el hecho de que yo sepa que si entra, que si hay una conducta va a ser sancionada de esta manera, que si tengo un conflicto se va... Sí, lamentablemente esto, yo creo que tenemos tanto que hacer, ¿verdad?, en virtud de la República, porque digamos, para mí esto es lo esencial y creo que es algo sobre lo cual todos, por ejemplo, en la educación cívica nos falta mucho, ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, que en la niñez, cuando un director dice una cosa, ¿verdad?, otra profesora dice otra, no nos educan a que veamos como algo valioso la uniformidad de criterios de cómo se va a decidir, ¿verdad? Y entonces por eso va a ser muy común que luego este pequeño que fue criado así y después de secundaria, incluso a veces en la universidad no tenemos muchas veces uniformados los criterios. Y bueno, ¿en dónde debería estar entonces cuando llega a nivel judicial? Que lo mismo, un juez dice una cosa, otro juez dice otra, y así. O más, bueno, o llegan a la política y quieren que se haga lo que ellos desean y no lo que la ley manda. Bueno, ese es el otro tema que también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y ahí donde la cosa se puede complicar un poco y sí me gusta, digamos, no esconder ciertas realidades, ¿verdad? Que eso es otro elemento que también suele incorporarse a la noción de Estado de Derecho y por eso algunos incluso suelen hablar de Estado constitucional de Derecho como una superación, ¿verdad? Los que hablan de una manera un poco más tradicional de Estado de Derecho, lo que suelen decir es la ley como la expresión, como diría el artículo 1 del Código Civil, es la declaración de la voluntad soberana, ¿no? O de la voluntad popular. Exactamente. Entonces, pero claro, no han sido pocos los que han dicho eso, en realidad es insuficiente, ¿no? Porque podría ocurrir que venga un régimen que empiece a plantear leyes que de una u otra forma atenten contra la dignidad humana, por ejemplo. Entonces, estar sujeto a la voluntad de la mayoría que puede ir cambiando y que no tiene como un parámetro de mayor jerarquía. Exactamente, entonces de ahí que se ha venido, ¿no? En realidad debe haber un sometimiento más que cuando estamos hablando en nuestros niveles, un sometimiento sobre todo a la Constitución, sobre todo al aspecto de lo que técnicamente se habla, ¿verdad?, de la parte dogmática, es decir, los derechos, las garantías, ¿no? Y ahí sí la cosa se va a complicar mucho y sobre eso podemos conversar y podríamos un poco sortear algunos problemas actuales sin mucha profundidad, pero por lo menos para ir entendiendo por qué cuando, digamos, discutimos temas constitucionales no nos ponemos de acuerdo nunca, porque en el fondo lo que hemos hecho es juridizar la política, es decir, elementos que originalmente formaban parte de la técnica meramente jurídica, la hemos incorporado a la política y entonces por eso las líneas de opinión en nuestro país suelen ser como muy definidas, ¿verdad? Muchos de los colegas que, por ejemplo, tienden a una visión más tradicional del Estado de Derecho, donde la ley es la ley, versus una versión que podríamos llamar más contemporánea o más de moda, que es de decir, bueno, la Constitución en realidad es lo que... Pero la manera de razonar sobre la Constitución es bastante más complicado porque en este caso sí se incorpora lo que decíamos hace un rato, que usted tiene su criterio de justicia, yo tengo el otro, y eso de alguna manera tiene que aparecer como algo dinámico. Por eso, cuando salgo de las aulas y tengo que hablar a un público más amplio como estamos haciendo ahorita, ¿sí? Claro, su muy digno auditorio, casi no me gusta, sinceramente se lo digo, dar mis planteos porque pueden parecer que estoy dando un razonamiento, digamos, que es lo que manda la cosa, y en realidad la cosa es un poco más complicada, ¿no? Y ahí hacer una lectura sobre la crisis del Estado de Derecho se vuelve más complicado. Se vuelve más complicado porque ya no solamente es como les decía al inicio, la idea de que yo pueda predecir, sino que se supondría que la predicción ya no es lo más importante, sino que habrían otros derechos que están por encima, que serían más importantes y sobre los cuales, digamos, la decisión tendría que basarse, ¿no? A ver, si lo entiendo bien, si yo le digo, por ejemplo, al doctor Sebastián Chavarría, dígame lo que la Constitución manda en este caso, uno dice, bueno, si uno lee el texto, yo puedo decir, eso es lo que digo, pero yo no me haga caso a mí. Al final, el último criterio lo tiene una sala de lo constitucional. Es que ahí está el tema más polémico de todo. Ajá. Y esta es una parte que honestamente casi no se dice en el debate nuestro. En otros países esto está más naturalizado, el debate, ¿no? Y de hecho, tiene ya más de 100 años, bueno, un poquito menos, la discusión de quién tiene que ser el guardián de la Constitución.
¿sí? ¿Quién tiene que ser el guardián? Aquí tuvimos un debate importante hace varios años, allá por el año 2006. Claro, porque se introdujo la reforma de la Ley sobre Justicia Constitucional, donde vino ya en forma definitiva en nuestra cultura jurídica a cambiar el sistema. Nosotros, esto me gusta explicarlo en clase, sobre todo para quienes dicen que la historia y la filosofía del derecho no sirven para nada, aquí me gusta mostrar que esto es bien falso, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, hemos tenido una cultura de códigos es porque la hemos heredado de toda una tradición que empieza con Marco Aurelio Soto, ¿verdad? 1880. Pero hay un resquebrajamiento de esto cuando entra la Ley sobre Justicia Constitucional, porque ahí en definitiva, y de hecho en uno de sus artículos lo dice, se erige ya la Sala de lo Constitucional como un guardián de la Constitución. Pero el Congreso disputó eso, porque venía con la costumbre de los 80 de interpretar de manera irregular la Constitución, diciendo que era la ley de las leyes, extendiendo esta facultad, esta atribución de la interpretación de la ley. Decía, bueno, a nosotros nos toca como constituyente derivado, como el que se responsabiliza de la reforma, yo hacer creo que eso. Y cuando lo que ha hecho un gran mal, creo yo, a nuestra, y lo digo así, y bueno, creo que me puedo ganar muchas críticas, pero no me interesa mucho, porque en este tema, digamos, sí... Son opiniones. Yo lo que creo que ha sido un gran problema es que se ha naturalizado y se ha pensado que la discusión está cerrada, ¿verdad? Es decir, dogmáticamente lo aceptamos, de que, digamos, una Corte Suprema o que un Tribunal Constitucional tenga la última palabra, pero está de lejos, digamos, que esa sea la posición definitiva, porque al final lo que cuenta, como le decía hace un rato, es realmente cómo queremos nosotros conducir lo que llama Fernando Atria, el conflicto político. El problema es que cuando aceptamos la justicia constitucional como se ha aceptado hasta ahora, estamos dejando... algo me parece muy ingenuo, como decir que la Sala de lo Constitucional es, ¿verdad?, la última, la guardiana, en todos estos términos. Lo podemos decir y suena elegante, suena muy bonito, pero es que así en otros países. Pero nunca hemos tomado realmente... Sí, pero en otros países sí viene acompañado a esta discusión más profunda, realmente hasta dónde ellos pueden discutir. Y fíjense que le puedo poner un ejemplo muy interesante en este sentido. Se me ocurre ahora. La opinión consultiva del año 2021 de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos trató la cuestión de la reelección, por ejemplo. No quiero entrar en detalles sobre esa opinión consultiva, pero mire qué interesante es esa opinión consultiva, que en otro momento podríamos hablarlo ya en detalle, pero lo que puedo ahora reconstruir es que la pregunta era si era un derecho humano, que ese siempre fue una discusión, porque ¿verdad? ese es el argumento de Uribe, fue el argumento de Arias y fue el argumento que utilizó por Juan Orlando Hernández. En todos lados se ha utilizado, en Costa Rica también. En El Salvador también. Eso en todos lados, pero lo que me ha parecido injusto y que creo yo que hemos sido hasta cierto punto ingenuos de no discutirlo en la raíz de la cuestión, y algo que me gusta a mí de esa opinión consultiva no es tanto el contenido, el cual comparto, es decir, la conclusión de esa opinión fue un derecho humano. ¿Sí? Es decir, la conclusión nos parece genial, pero fíjense que en esa opinión ocurre algo que es un poco paradójico, porque la forma de argumentar es muy similar a la que usaron, de decir, bueno, yo soy la guardiana, ellos se erigen en su caso como guardianes de la convención. De la Convención Americana. Y yo tengo la última palabra, y bueno, cruzamos dedos, dio la casualidad que su conclusión fue distinta a la que dio, por ejemplo, las otras cortes que usted ha puesto de ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero fue por mayoría, no fue por unanimidad. Y es muy interesante que el voto que fue disidente, que fue el doctor Zaffaroni, dice, esta es una cuestión política que no tendríamos que estar discutiendo nosotros. ¿Qué es lo que me gusta de esto? Me gusta que no se ha naturalizado esto que le estoy diciendo, que hemos dicho, estas cortes, desde el momento en que pueden decirlo todo, son las guardianes de la Constitución, no hay, digamos, ningún aspecto que no se pueda decidir. Y esa es la cuestión, digamos, sobre la cual creo que no nos hemos hecho cargo y no hemos hecho una discusión profunda de estos alcances. Yo creo que mientras siga así, las líneas de discusión siempre van a ser muy claras, ¿no? Las que van a siempre tratar de interpretar la Constitución en términos como que fuera una ley más, como se suele decir técnicamente, como libro de reglas nada más, versus los que dicen que no, que hay unos principios y que esos principios tienen que ser armonizados por un montón de cuestiones que son muy interesantes, me encanta estudiarlas, pero que siendo un poco honestos, no resultan, un poco plantean problemas con la predecibilidad. Y volvemos al tema de la seguridad y la inseguridad jurídica. ¿Quiénes componen la Sala de lo Constitucional? ¿Cómo se integra esa sala? ¿Qué decisiones adopta? ¿Qué ocurre
con el origen de los magistrados, pero más importante que eso, ¿tenemos jurisprudencia? ¿Realmente la sala cada vez que falla revisa los fallos anteriores para que no entren en contradicción y que esto no le genere problemas? Recientemente se hizo pública en la Gaceta la sentencia con respecto a la inconstitucionalidad de las zonas especiales de desarrollo económico, y se publicó después de un amplio debate político. En algún momento la Sala de lo Constitucional dijo que sí eran constitucionales y luego viene otra y dice que no, que nunca se debió haber introducido ese cambio en la Constitución. Vamos a hablar sobre eso y cómo este tipo de cambios, que sin duda alguna tienen una motivación ideológica, política y también de criterios, hacen que en nuestro país se diga que no hay seguridad jurídica, y es exactamente lo que hace que no aprobemos la cuenta del milenio o que tengamos los indicadores que vamos a ver en el segundo segmento con nuestro invitado de hoy, el doctor Chavarría, Sebastián Chavarría, que es académico y analista en temas constitucionales. Ya volvemos a Cuestión de Enfoque. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos hablando con el doctor Sebastián Chavarría de los porqués de la débil seguridad jurídica en Honduras. Eso ya se da por un hecho, doctor. O sea, cuando los empresarios, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, las cámaras de comercio se quejan reiteradamente de que la seguridad jurídica es precaria en Honduras. Y entonces empieza este debate, el Poder Judicial se siente ofendido, ¿verdad? Porque la magistratura, la honorabilidad de los jueces, y además la Constitución misma dice en su artículo primero que Honduras es un Estado de Derecho. Entonces, si es un Estado de Derecho, debería haber seguridad jurídica. Pero resulta que en la práctica luego vemos indicadores, como estos indicadores del Banco Mundial, que le vamos a pedir a producción que nos muestre. El Banco Mundial tiene una página que usted puede buscar en la que hay una serie de indicadores. Y usted puede hacer cruces de datos, y uno de los aspectos que esta página, que tiene indicadores de gobernabilidad, indicadores de desempeño de los estados, vea usted, es los indicadores mundiales de gobernabilidad o de gobernanza. Miren ustedes los datos del Estado de Derecho en Honduras. Tenemos tres momentos ahí, 2013, 2018, 2023. Pero vea usted, cuando le digo yo a mis amigos de producción que me suban, que me pongan más años. Producción, métanle ahí en los años. Pónganle el 2021, pónganle el 2008, el 2010, el 2017 y siempre sigue siendo. Miren ustedes cómo se va moviendo el indicador de Estado de Derecho en términos de percentiles. Esos percentiles nos van mostrando que mejora la calidad del Estado de Derecho en algún momento y luego va bajando, porque ven ustedes. Ahora, si ya vemos, ese es en el caso de gráficos, vayamos por favor a los datos de país, Country Data View. Arriba. Country Data View, los datos de país. Estado de Derecho. Y pongamos Honduras, porque no han puesto Honduras. Ahí van a salir todos los datos, Honduras. Cuando los empresarios van a venir a Honduras, cuando la cooperación internacional va a apoyar a nuestro país, estos son los lugares que buscan, lugares donde hay datos. ¿Cómo está la situación? ¿Puedo invertir? ¿No puedo invertir? Y hay analistas, asesores que le dicen a la gente, mire, en ese país acaba de salir una nueva ley de inversión, pero mira, hay un problema y hay delincuencia, el Estado de Derecho, y entonces lo que muestran son estos datos. Y quiero que usted vea a la izquierda, porque eso es lo interesante, el dato a la izquierda suban, porque después vamos a volver al gráfico. Todas esas instituciones que están allá a la izquierda, la unidad de inteligencia de The Economist, Freedom House, la encuesta mundial de Gallup, bajen por favor en la barra para ver los nombres, exacto. Quiero que vean los nombres de las instituciones que generan datos.
la encuesta La Pop, la que hace el Barómetro de las Américas, luego el Latinobarómetro. No nos vamos a fijar ahorita. Servicios internacionales de riesgo político, Standard & Poor's, las famosas calificadoras de riesgo, el Estado, el Departamento de Estado, el Proyecto de Variedades de Democracia de Suecia y luego el Foro Económico Mundial. Okay. Estas instituciones nos eran datos. Claro. Ahora veamos, por favor, producción, qué datos son los que evalúan, que es a lo que se refería el doctor Chavarría. Vámonos a casa, arriba, a casa, y veamos aquella página que estábamos viendo, Hogar. Exacto. Tenemos los datos en inglés, pero aquí vamos a aprovechar que nuestro invitado. Vean ustedes, ahí están a la izquierda, todos esos nombres que nosotros le dijimos son los nombres de las instituciones, ahí están las abreviaturas. Miren todo lo que estas instituciones evalúan. Echémonos una mano aquí. Crimen violento, los niveles de crimen organizado, la justicia en los procesos judiciales, cómo se protegen los derechos intelectuales, la protección del derecho a la propiedad privada, la independencia judicial. Es lo que le comentaba, la independencia judicial siempre aparece como un elemento. Pero ve que es complejo, es decir, yo traté de citar como los que parecen como esenciales no files, pero como puede notar hay unas que agregan muchos más, ¿no? Por ejemplo, en IPD, vea usted. IPD, mira la cantidad de... Y se trata igual a los extranjeros, comparado con los nacionales. Ese, por ejemplo, es un dato interesante para un inversionista. El respeto a la propiedad privada, a los derechos de propiedad. Aquí tuvimos ayer a un caricaturista que le plagian sus caricaturas y no pasa nada, ¿verdad? La ley y el orden, tráfico de personas. Y luego vayamos más abajo porque hay algunas, estas son que son fuentes más amplias. Bajemos, vamos a encontrar por ahí alguna de esas conocidas, por ejemplo, el marco judicial y de independencia, ¿verdad? Temas que tienen que ver con género, la confianza en la judicatura, la confianza en la policía, si la gente ha sido víctima de crímenes y obviamente si hay impunidad, otra vez aparece la independencia de las cortes, si la mediación y el arbitraje son alternativas confiables, si los crímenes son obstáculos, si se evaden impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí luego vuelven a salir. Usted va a encontrar aquí algunos nombres. La Corte es como un obstáculo, ¿no? Sí, las Cortes son un obstáculo, imagínense ustedes, para el ejercicio de derechos. Volvamos con nuestro invitado. Recientemente se habló y ha habido un debate en redes interesante. El buen amigo, le quiero agradecer aquí públicamente al economista Roberto Lagos, que pasa pendiente de estos indicadores, ¿verdad? Y me decía, no hay sorpresa que no íbamos a aprobar la cuenta del milenio, Miguel, si es que nuestros indicadores en corrupción, en Estado de Derecho y otros factores en respeto de derechos humanos no están mejorando. Y no lo dice Roberto Lagos, no lo dice Miguel Calix, lo dicen estas entidades que evalúan distintos factores. No le preguntan solo a una persona porque puede haber sesgo, sino que empiezan a ver la confianza en las instituciones, cuántas sentencias hay y también obviamente hay informantes clave. Aquí tenemos un informante clave hoy. Cuando nosotros vamos a los tribunales, esta es una pregunta que se hace el público, y a mí un abogado me dice, no se preocupe que yo le voy a ganar el caso, ¿le está mintiendo o sencillamente quiere ser optimista y darle ánimos a su cliente? Bueno, voy a dar una respuesta un poco tratando de poner varias cuestiones ahí. Ajá. Vamos de vuelta a la idea que traté de exponer en la primera parte. La idea según la cual la predecibilidad de los tribunales. Nosotros decíamos que si yo tengo separada, ¿verdad?, la función de crear la ley por un lado y por otra parte yo tengo la función de aplicarla en el caso concreto. Y si en un mundo ideal esto fuera perfecto, lo que dice la ley, ¿verdad?, se aplicaría en la práctica. Se aplicaría, entonces la respuesta sería sencilla. Bueno, si realmente mi cliente hizo X y la consecuencia, la conexión que hay entre eso y la sanción, y no hizo tal cuestión, por lo tanto no se pueden aplicar, uno podría decir con toda la certeza. No se preocupe que lo vamos a ganar. Claro, ¿verdad? Claro. Y cuando digo eso, me podría estar refiriendo al Ministerio Público, que lleva un procesado. ¿Por qué quiero hacer yo esta aclaración? Porque si bien tenemos problemas muy serios, porque, bueno,
acá ponerme a discutir sobre datos no creo que venga bien, no venga bien. No, vamos a volver a los gráficos sí para que vean cómo nos miden, ¿verdad? Sí me gusta decirlo porque al fin y al cabo, y a veces presentar esto con demasiado pesimismo, puede volvernos escépticos y ese escepticismo o ese cinismo nos puede llevar después a justificar cualquier otro régimen, ¿verdad? Como le decía al inicio, muchas veces se nos olvida que la democracia, la república y todos los grandes avances que hemos tenido en la manera en cómo entendernos entre seres humanos, se pueden perder si uno, digamos, asume, digamos, un escenario demasiado pesimista, ¿verdad? Al final, las cosas deben ser así, esperando que se apliquen de esta forma, y entonces nuestra lucha, nuestra manera debe ir dirigida. Ahora, ya en lo concreto, digamos, en la realidad, pues obviamente nunca va a haber una perfecta simetría entre lo que se manda y cómo se va a aplicar. Y eso, tenemos que lidiar con eso, en unos casos, pues obviamente, el ciudadano tiene que ser muy prudente con el profesional que va a escoger, ¿verdad? Porque sería, digamos, muy irresponsable de mi parte venir y decir, no, mire, no tenga ningún criterio y agarre lo que... No, realmente pues hay muchas trampas y hay mucha corrupción, ¿sí? O sea, sí hay trampas y sí hay corrupción en el sistema jurídico y legal. Claro, lo natural. Se va a funcionar así. Pero no hay que desconocer también, y también hay de ramas a ramas, ¿no? Hay que también tener en cuenta que no es lo mismo, digamos, cómo se resuelve en la justicia penal, por ejemplo, o en la parte de la justicia penal, que la constitucional, porque en la penal, por ejemplo, sí se espera que la ley tenga una centralidad mayor. Entonces, por supuesto, ahí hay que lidiar con cuestiones como las que estábamos hablando allá. Pero el problema con la parte de la justicia constitucional es que además de este elemento que puede aparecer, este elemento fáctico, está el elemento y que es del sistema, o sea, no es culpa de nadie, no es culpa de los magistrados, no es culpa suyo, ni mío, ni de la academia, es que es así. Es la propia naturaleza política de la Constitución. ¿Me explico? Y en esa parte yo creo que sí, tenemos mucha tela que cortar, muchas cuestiones que discutir, porque en ese sentido, por eso el derecho constitucional, en mi opinión, es de los más difíciles, ¿no? Porque, como le digo, en la parte penal, la parte técnica es bastante más dada, que lo fáctico uno lo puede exponer de manera... No, y en lo penal tú tienes prueba científica, hay una serie de principios de debido proceso, tienes tu estado de inocencia, pero en lo constitucional lo que al final prima es la interpretación que un magistrado le puede dar a una norma. Y hablemos de la realidad de Honduras. Claro. Digámoslo así. Aquí sabemos, antes no se sabía tanto, ahora se sabe más. Pero aquí sabemos, ahora que hay 3 partidos representados en la Corte, sí, aquí sabemos qué color y qué iniciales tiene tatuado cada magistrado. Sabemos que uno es liberal, que los otros 2 son nacionalistas, que los otros 2 son del Partido Libertad y Refundación, y quedan dudas sobre algunos liberales si se van a inclinar o no hacia las posiciones del Partido Libertad y Refundación o hacia posiciones más conservadoras. Tema que no nos resulta extraño porque aquí mismo lo decíamos en la pausa, en Estados Unidos, los magistrados que puso Trump, nadie se escandaliza. Nadie se escandalizó porque dice, bueno, los conservadores van a votar conservador. De vuelta, pero es que ahí es por la cultura jurídica, ¿no? Vuelvo y repito, por eso me gustó, me vi en la necesidad de invocar a Marco Aurelio Soto. Nosotros, en nuestra cultura jurídica, en lo general, por supuesto que ahora hay mucha excepción que plantear, tenemos la idea de que como la ley es la ley, entonces lo jurídico se vuelve técnico, ¿sí? Técnico. Y entonces por eso la idea de imparcialidad, de independencia, nuestra concepción de esto es distinta a la de ellos, porque para los norteamericanos, bueno, no es casualidad que en Norteamérica se haya desarrollado teorías como el realismo jurídico o, por ejemplo, el análisis económico del derecho están en boga, porque ellos ven que lo jurídico no solamente son esas formas y esas leyes, sino la propia dinámica política, porque ellos tienen una tradición diferente en ese sentido, ¿no? Como usted muy bien dijo recientemente, aquí a nosotros se nos ha metido, digamos, se nos ha ido metiendo este chip y entonces se está empezando a sincerar un poco más la cosa. Lo que pasa es que creo que no estamos todavía lidiando con esto del todo, porque seguimos esperando que aunque tenga esta afiliación política,
¿sí? Que seguro las tienen, como usted lo mencionaba. Esperamos que todavía haya respuestas correctas, objetivas sobre el particular. Y esto, como le decía hace un rato, es debatible. Digámoslo así, es debatible. En pocas palabras, es debatible. Si usted sabe que son políticos los nombramientos, pues que espera decisiones de otro tipo. Además, la Sala de lo Constitucional casi siempre, y yo recuerdo que en algún momento, antes de irnos a la pausa, voy a decir algo que platicamos con algunos amigos y colegas. Y el asunto fue lo siguiente. A mí, francamente, no me interesa si una persona es o no es de un partido político, porque las Cortes de Honduras siempre han tenido miembros de partidos políticos, desde siempre. Antes eran 9, 5, 4. Cuando lo aumentaron a 15, 8, 7. Y ahora son 6, 5, 4. Y si cambiamos el número, seguramente se volverá... Y si se cambiara el número, se lo van a repartir. A mí me preocupa más que la gente que está en la Corte sepa que ellos no solamente son magistrados y jueces, sino que además tienen que tener sentido común, que es quizás el elemento que más se necesita en un juez y un magistrado, que entiendan que sus decisiones generan políticas, pueden tener consecuencias irreversibles en la vida nacional, como por ejemplo ocurrió hace poco, antes de irnos a la pausa, con las sentencias de inconstitucionalidad de la ley de amnistía o la sentencia de inconstitucionalidad de las zonas especiales de desarrollo, u otra que también se falló en esos días que tenía que ver con decisiones que se adoptaron en el Congreso Nacional y que fue un órgano político y que luego se llevan a la Corte para que la resuelva ¿quién? Otro órgano político. Me decía en la pausa el doctor Chavarría, aceptémoslo, la decisión que antes estaba en el Congreso, ahora pasó a la Corte. La politización de lo jurídico. Sí. Y si nosotros estamos claros en eso, entonces podemos empezar a entender el por qué nuestra seguridad jurídica es débil. Y es porque el criterio político se impone al sentido común y al sentido de la ley, al sentido último de la ley. Vamos a unos mensajes. Estamos hablando con el doctor Sebastián Chavarría de por qué la débil seguridad jurídica en Honduras. Le mostramos algunos gráficos. Vamos a volver ahí, pero con algunos que sean mucho más claros para que usted vea que no estamos mejorando y que eso no lo decimos nosotros, no lo dice un penco o un chabacán, porque hasta eso está bajando de nivel, ¿no? También se está debilitando la calidad del debate político, jóvenes, hay que elevarlo. Si queremos tener un país que esté en vías de desarrollo, por lo menos portémonos como que estamos desarrollando el debate. El lenguaje tiene que mejorar, tiene que tener elegancia. Yo creo que aspiremos a una democracia, no a una pencocracia. Volvemos. Estamos con el doctor Sebastián Chavarría. Estamos hablando sobre seguridad jurídica. Él es catedrático, es especialista en temas constitucionales. Antes de venir al programa, nos sentíamos tentados a analizar sentencias, pero no lo queremos aburrir a usted. Se acaban de publicar, para hacer un análisis profundo hay que verlas, hay que entrar en detalles. Lo único que le puedo decir es que a un empresario que hizo inversiones en un país bajo un régimen, llamémoslo así, un régimen de exenciones muy privilegiadas como las zonas especiales de desarrollo, venir a decirle que 11 años después, 10 años después, cambió el Congreso, cambió la Corte y todo lo que él invirtió e hizo a partir de un contrato, etcétera, ya no vale, porque la Corte del país dice ya no vale, a nosotros nos puede satisfacer políticamente, nos puede satisfacer el orgullo nacional, se salvó la soberanía, independientemente, pero el inversionista hizo eso confiando en la ley del país, confiando en que había seguridad jurídica y que se habían llenado los pasos que establece la ley. Nosotros podemos diferir con respecto al contenido del fallo de la reelección de Juan Orlando Hernández, por ejemplo. Yo siempre tuve
oposición y reserva sobre ese fallo, porque tampoco he creído en los argumentos del fallo de Arias y el fallo de Uribe. Pero en el caso de Colombia lo resolvieron sencillo. Cuando Uribe se quiso reelegir una vez más, le dijeron no se va a poder. La misma sala de lo constitucional dijo, perdón, el Tribunal Constitucional dijo, no, tiene un límite. Igual pasó en el caso de Ecuador, igual pasó en Bolivia, y aquí la sala se ha hecho la de a peso, porque no puedo decir de otra forma, y no quieren tocar ese tema cuando lo correcto sería que, así como lo hicieron con la sede, dejaran establecido de una vez por todas que ese fallo lo es para deshacer lo que se hizo de una manera de la misma forma. Ahora, para un empresario, ¿qué representa la inseguridad jurídica, doctor? Porque nosotros lo estamos hablando, ir y que no me den el fallo, no saber qué va a fallar. Por ejemplo, en materia laboral están dando audiencias un año después. O sea, hoy estaba escuchando a un reconocido defensor de derechos humanos decir, tenemos recursos de amparo que tienen 3 años sin resolverse. Pero para un empresario, ¿qué representan estos retrasos? ¿Qué representa esta falta de certeza, de predictibilidad? Bueno, yo honestamente no creo que la respuesta, digamos, sea radicalmente diferente a la de todos los ciudadanos. Es decir, me gusta partir en este sentido del principio básico, digamos, que sostiene nuestro régimen, que es el principio de autonomía, ¿no? Cada persona en nuestro sistema, por ejemplo, cada persona hace su plan de vida de conformidad con lo que mejor cree, ¿no? A diferencia de otros sistemas. En otros sistemas, por ejemplo, el Estado es el que le dice a la gente hacia dónde se debe ir, ¿verdad? En cambio, en nuestro sistema, entonces obviamente el empresario, como usted y como yo y como muchas otras personas ciudadanas, pues bueno, ha puesto un plan de vida, ha puesto un proyecto, y ese proyecto espera, digamos, que no tenga ningún otro tipo de tropiezo que el que podría tener los demás, ¿verdad? Las demás personas. Entonces, en ese sentido, yo quisiera pues retomar ese punto que habíamos planteado con relación a que la predecibilidad, ¿sí?, y la prudencia que tenemos que tener todos de realmente ver la realidad de las cosas. Esa es la cuestión que me parece que tenemos que ver en adelante. La realidad de las cosas, tanto del lado nuestro como del lado también de quien va a negociar. Y eso lo podemos aplicar también en nuestro diario vivir. Porque claro, las leyes a mí me pueden proteger, pero yo tengo que tener bien claro hasta dónde realmente el sistema, digamos, va a ser capaz de protegerme en caso de que ocurra, digamos, una eventualidad, ¿verdad? Ese es el gran reto de lo jurídico, ese es el gran reto, digamos, de la institucionalidad jurídica. ¿Cómo podemos nosotros sí confiar dentro de lo que se puede de un sistema, ¿sí?, de un sistema jurídico, pero sin dejar de ver la realidad? Sin dejar de ver la realidad de realmente hasta dónde, digamos, ese sistema me puede proteger, ¿no? ¿Realidad o percepción de la realidad? Veamos, por ejemplo... Yo creo en la realidad en ese punto. Ok, veamos, por ejemplo, en la encuesta del equipo de reflexión, investigación y comunicación de los jesuitas allá por abril-mayo de este año. Ellos publicaron este gráfico con respecto a la percepción que la gente tiene respecto de la corrupción en las distintas instituciones del Estado. Y al final, la percepción, hay una realidad que es objetiva. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con el doctor Echeverría. Sí, lo digo porque está muy de moda hoy, ¿no? Exactamente. Nosotros percibimos según la red según nuestras redes sociales, según el grupo en que nos movamos, según el partido del que seamos, según la religión que tengamos, incluso, y aquí se van a reír mis amigos de producción, porque voy a hacer una alusión que hasta aquí se va a escuchar la risa. ¿Quién se merecía el Balón de Oro? ¿Verdad? Yo vi gente decepcionada en este canal porque no se le dieron a Vinicius, por ejemplo, ¿verdad? Y luego hubo todo un debate a nivel mundial, porque la percepción era que él se lo merecía a él, y se lo merecía a él, y se lo merecía a él, y que había habido trampa, que no sé qué, que no sé cuánto. Ese tema de la trampa, que el sistema está corrupto, que
que está construido en el imaginario a nivel global de que la institucionalidad es corrupta, que hay una conspiración contra el ciudadano, veamos este gráfico. Cuando usted le pregunta a la gente si hay corrupción en las instituciones, esto es lo que la gente responde. Mucha corrupción. Vayamos a los órganos que tienen que ver con la ley del ERIC, con los que crean, poniéndonos en el lenguaje del abogado Chavarría, del doctor. El que crea la norma y el que la ejecuta y la aplica. Aquí tenemos al gobierno central, al Congreso Nacional y la Corte Suprema con números muy similares en cuanto a la noción, lo que la gente piensa si hay corrupción o no en ellos. Y mucho y algo juntos en ambos, en cada uno de ellos, más de 80, 70%. La gente no confía que sus órganos ejecutivo, legislativo, judicial sean probos. Entonces, si yo creo que mi Corte Suprema tiene corrupción y que mi Congreso tiene corrupción, todo lo que salga de ahí está sucio. No funciona. Ajá. Y si luego se construyen estas estadísticas, ya vamos a volver a los gráficos, en base a la percepción que la gente tiene de corrupción, porque esto es una encuesta, claro, pero también tenemos un indicador de percepción de corrupción de Transparencia Internacional en el que no nos hemos movido más que un puntito. Es más, ahorita nos hemos estabilizado ya por 120 y tanto, pero no nos movemos. Y cuando vemos los vecindarios, allá 4.5 puntos abajo anda Venezuela y arribita. O sea, estamos hablando de que la seguridad jurídica también está alimentada de este tipo de elementos. Y ahora la pregunta que cabría hacerse, volviendo al tema de la realidad, ¿qué tan lejano de la realidad está esto? Es una encuesta. Claro, mire, me llama la atención que si yo no estoy leyendo mal, parece que los partidos políticos tienen un lugar bastante predominante, ¿no? Yo no quise mencionar a los partidos. No, pero es importante, ¿sabe por qué? No los mencioné porque estábamos en la institucionalidad, pero la pregunta es quiénes conforman esa institucionalidad, estamos claros. Exactamente. Y ahí es donde yo creo que hay que navegar con mucha cautela. Creo que estamos en aguas sumamente complejas, ¿no? Porque, de vuelta, me gustó que lo resaltaron ahí, el reto es cómo confiar en nuestro sistema a la vez de que no nos tomen el pelo. Ese es el gran problema que tenemos. Solo que para ayudarle, resolver, ¿no? para que usted se fije, le voy a pedir a producción, por favor, amplíame los partidos políticos. Me interesa, sí, porque están ahí abajo los partidos políticos, los dejamos por un lado, pero hicimos el énfasis en el gobierno central, Congreso Nacional, Corte Suprema. Vea usted los partidos políticos, 75%. Y si le suma el algo, 86%. Eso significa 9 de cada 10 políticos podrían ser corruptos. No lo voy a decir que son corruptos, pero eso es lo que la gente piensa en una encuesta seria. No, sí, definitivamente el ERIC es una gente que ha trabajado. Y miren, la empresa privada, curiosamente, el COEP, bueno, esa es la gremial, ¿verdad? Sí, alguna gente de repente ni entendió que le preguntaron cuando le dijeron COEP, pero veamos otras instituciones. La Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público. Volvamos al tema, al concepto de seguridad jurídica. Ahí está el que aplica, el que juzga, claro, y el que forma los órganos. Exacto, pero bien importante, ¿no? Porque aquí solo tenemos dos opciones. Y yo creo que tenemos que tomarnos muy en serio esto. Este diálogo tenemos que tenerlo nosotros aquí en Honduras, ¿no? Al final, el Congreso, digamos, está conformado justamente de las personas que surgen, digamos. De los partidos políticos. Entonces, aquí de vuelta, ¿cómo vamos a nosotros a conciliar estas dos cuestiones, verdad? La fe ha estado puesta. Creo que el gran problema ha sido que hemos tenido demasiada fe en que, bueno, dejemos que ellos se peleen ahí en el Congreso y todo, y luego lo vamos a resolver en el Poder Judicial. Creo que no debemos seguir teniendo... Doctor, vamos a elecciones primarias. Estamos a elecciones, estamos a poco de eso. Ayer me preguntaba... Hay que tomarnos muy en serio esto. ¿Sí? Ayer me preguntaba un periodista, Miguel, ¿ya se fijó en algo? A ver, me decía, y me entrevistaron para eso, ¿ya se fijó que todos los partidos tienen 3, 4 figuras conocidas en sus movimientos y ahí lo demás son personas que no sabemos quiénes son? Yo le dije, no, mire, la gente del Libre, del Partido Nacional, del Partido Liberal, sí sabe quiénes son. Sí, me dice, pero se fijan que tienen pocos líderes, tienen pocas personas que pueden aspirar a esos cargos. Ajá, y me imagino que así ocurre cuando toca hacer la lista de magistrados para la Corte.
No quiero creer que es lo mismo cuando se hace la terna de las Fuerzas Armadas, porque también uno después de lo que hemos visto en los últimos meses dice, hombre, yo quisiera saber, por lo menos si han sido durante su vida militar, los que han estado mejor rankeados, porque ahora ha empezado a trascender que hasta en las Fuerzas Armadas y en la policía ya no es por mérito, sino que lo que pesa es el criterio político, cuando estas instituciones se habían mantenido al margen de esa partidización. Ajá, y si los partidos están así, entonces ¿dónde queda la seguridad jurídica y luego la confianza del inversionista extranjero y nacional? Porque el inversionista extranjero ya lo tiene complicado cuando ve la política económica, cuando ve el tema del acceso a dólares, y si de repente le dicen, fíjese que Honduras ya no acepta arbitrajes en CIADI. ¿Por qué? Porque todas las empresas se van a CIADI. ¿Por qué se van? Se van precisamente porque el Estado no cumple las condiciones que se establecieron en los contratos de concesiones y en los distintos herramientas que el mismo Estado creó. De instrumentos, ¿no? Sí, yo creo que en definitiva este es el punto, digamos, que tenemos que nosotros, como, y aquí me gusta más hablar desde el punto de vista ciudadano que como abogado, yo creo que ese es un tema ciudadano, ¿verdad? No tener una visión, creo que tenemos en Honduras todavía una visión muy infantil de la política, ¿verdad? Creo que el primer paso es retomar los principios que rigen y realmente interiorizarlos y entenderlos. Y uno de esos primeros pasos es entender el principio de autonomía. Es la idea de que yo quiero proyectar un plan de vida y que ese plan de vida, el sistema y el Estado no vayan a resultar un bloqueo ilegítimo e injustificado y desproporcional. Ahora, la pregunta es, ¿el Estado, esto de pensar que el Estado es una entidad como una especie de fantasma que hace las leyes y que eso no existe? Eso no existe. Seres humanos. Está por seres humanos y por ahora. No quiero decir que es la única solución. Por ahora, la solución que ya tenemos viene la inteligencia artificial. Pero mire qué interesante. Hoy en la mañana estaba leyendo, porque formo parte de redes de teóricos que están estudiando a nivel jurídico la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está sesgada también por ideologías políticas. Porque está creada por seres humanos. Exacto. Claro. O sea que mucha gente, por ejemplo, que yo en algún momento en mi tesis de maestría estudié el tema de la cuestión de hasta qué punto se podría lograr claro, porque ¿cuál era la gran aspiración de la Revolución Francesa cuando se logró esto? Bueno, que efectivamente jurisdicción y legislación estuvieran totalmente separados y la manera de lograrlo es que efectivamente el juez solo fuera una aplicación mecánica, ¿no? Bueno, eso quedó, digamos, demostrado por la historia que es imposible. Pero en algún punto se llegó a preguntar la gente, bueno, ¿y será que con la inteligencia artificial se va a lograr? Y bueno, parece que no se va a lograr tampoco por esa vía, porque Entonces, creo que tenemos que madurar todos a nivel ciudadano y entender que nadie nos va a hacer prosperar ni nadie nos va a hacer a nosotros tener un mejor lugar si no es entendiendo cuáles son esos principios, asumirlos y actuar en consecuencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por eso creo que un punto de partida sería entender de entrada que si uno escoge un determinado representante, cuáles son las implicaciones y luego ¿quién es ese representante? Exactamente, y que si ese representante no cumple, tener realmente mecanismos que justamente, digamos, puedan de una u otra forma. Y esa es una labor que todavía está por hacer. ¿Qué mecanismo? ¿Para poderlo remover del puesto o para que no vuelva a ser representante? Ambos. Bueno, miren ustedes. Me parece que a mí que esa línea de reflexión es más importante que tener esperanzas de que un órgano jurisdiccional resuelva los problemas. No estoy diciendo con esto. Eso tiene nombre, Sebastián. Claro, porque depuración. Pues claro, porque no sé si esa es la palabra, pero suena a que sí, pero tendría que pensarlo un poco más. Pero lo que sí diría es que yo no, claro, porque mi discurso a veces ahorita puede sonar como muy anti Cortes Supremas y no, yo no estoy en esa línea. O sea, no, para nada. Yo sigo pensando que la jurisdicción constitucional tiene su papel, sigo pensando que los tribunales constitucionales tienen su lugar, ¿verdad? No. Hay algunos teóricos que van a decir que ni siquiera son jurisdicciones, son así de radicales. Creo que Fernando Atria es uno de los que lo dice en la forma del derecho, por ejemplo. Un poco, si a alguien le gusta leer y le interesa, lo puede buscar. Yo no llego a ese punto. Ahora, lo que sí creo es
que no lo miro como panacea, ni siquiera como la solución a estas cuestiones, y más bien que al contrario, el problema puede ser que olvidamos realmente estos problemas que sí son los que traen y invisibilizamos la discusión, y entonces lo que decía al inicio, naturalizamos todo esto como que si ya la discusión está errada, y eso solo hace daño a la ciudadanía. Lo cual nos lleva a que necesitamos una autocrítica de la clase política hondureña, de nuestros abogados, de nuestra academia. Diría que sí. El país que estamos construyendo, el tipo de profesional que estamos educando y la ciudadanía que estamos educando en el país. Una ciudadanía que acepta que un poder judicial es corrupto, que acepta que un partido político es corrupto cuando tiene en esa autonomía, en esa posibilidad, y pongo la mano así, en ese voto, y voy a utilizar una palabra fuerte, la posibilidad de purgar este sistema, porque de repente lo que está es un sistema indigesto, y está indigesto porque lo que comió le hizo daño. ¿Y qué es lo que ha comido? Política barata y gente sin amor al país y sin principios y valores. Vamos a una pausa, estamos en Cuestión de Enfoques para volver a nuestro último segmento y cerrar tema con nuestro invitado de hoy, el doctor Chavarría, Sebastián Chavarría. Entramos en el segmento final de Cuestión de Enfoques. Hemos tenido un programa bien movido, bien... es que toca este tema uno lo provoca, doctor, porque uno estudió, uno se formó con una serie de valores y principios, separación de poderes, la república, la supremacía de la ley, el principio de legalidad, y uno ha hecho carrera y vida en eso, pues. Claro. Y además, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar fuera, también hemos tenido la posibilidad de ver cómo en otras latitudes se exploran teorías de por qué pasa esto, qué es lo que logra una cosa. Y cuando vemos en los Estados Unidos o en otros países discusiones de mucha altura tratando de mejorar su sistema electoral, recientemente en las elecciones norteamericanas había la gran duda de si el resultado iba a confirmar las bondades o no del colegio electoral, y ahorita quedó muy claro porque existe el colegio electoral, precisamente sirve para balancear esa preeminencia de las ciudades por encima del área rural, y en los Estados Unidos le funciona, y ahorita todo el mundo estaba con la respiración contenida de si Trump iba a ganar solo con el colegio electoral. No, arrasó en electoral y arrasó en las cámaras y arrasó en todos lados, lo cual no significa que sea bueno per se, porque también es una reacción al gobierno actual. Pero uno ve que allá también tienen ese debate. Sí, sí. ¿Quién es el que controla la constitucionalidad y cómo se mueve o no la confianza? El señor Trump llega con una cantidad de procesos judiciales. Nunca había ocurrido eso. Sus procesos judiciales quedan en suspenso. El sistema judicial está cuestionado por el presidente de Estados Unidos porque él mismo ha afirmado, se ha politizado para afectarme. Volvamos entonces a nuestro debate constitucional del inicio. El debate constitucional es político por su naturaleza, sí, pero uno espera que esté regido por principios éticos, por el bien común, por el sentido común, por la aplicación estricta de la norma. Pero aquí nosotros hemos tenido situaciones, no voy a entrar en detalles, donde la Corte de Constitucionalidad, la Sala de Constitucionalidad, falla aplicando un principio en una sentencia de la reelección de Juan Orlando, diciendo que los tratados están encima de la Constitución, yendo en contra de toda nuestra teoría jurídica previa, ¿verdad? Y en el siguiente fallo vuelven al de la supremacía constitucional, que la Constitución está arriba de los tratados. Es decir, no tenemos ni siquiera jurisprudencia que ir a consultar. En materia laboral presumen los laboralistas de que la jurisprudencia quizás sea la más estandarizada, sí. Pero en el área penal nosotros hemos encontrado también contradicciones gravísimas que ponen en duda hasta los principios de la Constitución. Sí, sí. Al final todo esto engloba lo que llamamos seguridad jurídica o no. Si queremos que el país tenga mayor seguridad jurídica, ¿cuál podría ser una vía para empezar a hacerlo? Ya que sabemos que los números no nos avalan.
Esa es una pregunta gruesa. Y si la contesta, tenemos aquí al futuro presidente de Honduras, porque no estamos diciendo que haya solución, posible solución. Mire que su comentario me inspira algo. Yo creo que un primer camino es más que confiar en los individuos, es confiar en la institucionalidad. Yo creo que nos está haciendo daño esperar que sea un líder mesiánico. Sí, no quiero entrar en ejemplos concretos, pero en nuestra sociedad se tiende a esto, ¿no? Se tiende a esto. Una persona va a cambiar todo. Y eso es falso. Yo creo que no es verdad. O sea, simple y llanamente esto no es cierto, y ahí pues sí, esto sí puede ser una opinión, pero no es cierto. Yo creo que la historia ha demostrado que los estados que logran tener más tiempo de existencia son estados que no han dependido de un líder. Entonces, yo creo que primero tiene que ver con, otra vez, lo que dije hace un rato, que este es casi un ejercicio espiritual en el sentido de entender que se trata de comprender cuáles son los sistemas, los principios que inspiran, y que esto efectivamente sea canalizado por los partidos políticos y que los partidos lo entiendan esto, se transformen a lo interno, expliciten realmente cuáles son sus líneas ideológicas, expulsen a los que realmente son corruptos, nocivos. Sí, claro, exacto, que realmente se produzca ese cambio en los partidos. Y la ciudadanía que también tenga claro que cuando quiere estar en un partido lo hace no porque es la herencia del abuelo o es lo que me enseñaron, no, sino que haga una autocrítica seria y se pregunte en qué cree. A veces eso es bien triste. Mire, a mis estudiantes de Derecho no se los dejo pasar. Yo les digo, miren, ustedes sí tienen que pensar porque ustedes van a decidir la vida de la gente. Y alguna vez me pregunté si este mismo consejo habría que dárselo a toda la ciudadanía. Y lo que tiendo a pensar es que sí, por lo menos en el sentido de que sepa realmente qué es lo que más inspira, qué valores son los que realmente inspiran. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que uno espera que llegue al Congreso. Si yo no tengo claro eso, entonces yo no voy a saber a quién votar, y como no voy a saber a quién votar, entonces vamos a poner a una persona que, lo que decíamos hace un rato, no sabemos quién es, y esa persona con legitimidad, y esa es la parte que no tenemos que olvidar, con legitimidad, esa persona va a hacer ley aquello que cree que es lo justo. O sea que ahorita que vamos a elecciones primarias, usted que va a ir a votar, revise y mire si ese líder que usted representa sus creencias. Y si cuando ha estado en el Congreso es una persona que vota, que asiste, que dice que lo que dice lo practica, porque también hay una gran incongruencia, una gran incoherencia. Antes de irnos, porque nos queda apenas 1 minuto y medio, producción, veamos el gráfico de Estado de Derecho, porque para que no digan que fue aquí que dijimos que no hay seguridad jurídica, quiero que bajen, ese es el gráfico, mire cómo ha ido bajando. Por ejemplo, en el año 2012 cayó. ¿Por qué cayó? Porque se destituyó a los magistrados de la Corte Constitucional. La caída del 2012 tiene que ver con eso, y ya fuimos condenados en la Corte por eso. Y vean ustedes en el 2016-2017, ¿por qué cae? Por la sentencia de la reelección, porque iba en contra de lo que dice la Constitución. Y así vamos viendo cómo entrando al 2021 vuelve a bajar y ahorita viene a la baja. Y mire usted los gráficos aquí va a ver usted los valores del 2020 para acá. Todos esos detalles que usted está viendo ahí, mire usted cómo los valores descienden. 2023 van a la baja. Los valores que tienen que ver con Estado de Derecho están descendiendo o se mantienen estables. En el caso de Standard & Poor's, bajemos un poquito para retirarnos, veamos un poco más de los números. Ve ustedes, se mantienen iguales o aumentan, y en esos casos son valores que no favorecen al Estado de Derecho. Por ejemplo, si es más alto, es más. Si es más alto está mejor, si está más bajo está descendiendo. Nos hemos quedado sin tiempo, doctor. Gracias. Creo que hemos podido ver que hay muchos factores del porqué de la debilidad jurídica, y cuando usted escuche que los empresarios, los políticos hablan de indicadores, de la cuenta del milenio y por qué no nos fue bien, vaya, busque. Ahora en internet existen estos valores, sepa cómo nos miden, cómo nos rankean,
Y eso es como cuando, y aquí voy a utilizar el ejemplo de mi invitado, él es catedrático universitario. ¿Cómo le va a los alumnos que no estudian y no hacen su tarea? Les va mal. Les va mal, los aplazan, Nos ¿verdad? revientan, dicen. Y nosotros tenemos que empezar a hacer nuestra tarea. Esto fue Cuestión de Enfoques. Si queremos seguridad jurídica en el país, comencemos por seleccionar buenos representantes políticos, porque son ellos los que eligen a los jueces, son ellos los que eligen a los magistrados, a los jueces indirectamente, porque los magistrados eligen a los jueces por la ausencia de un consejo de la judicatura. Así que reflexione su voto, seleccione dirigentes, no, líderes, personas que inspiren confianza y que quieran que el país mejore, no solo su partido o su bolsa particular. Soy Miguel Cáliz Martínez, siga en sintonía de ICN, una nueva conciencia.